En el marco del Día Internacional de la Mujer, se presenta este trabajo cuyo propósito es reflexionar sobre lo femenino en la creación artística y más concretamente en la representación del cuerpo de la mujer desde los tiempos prehistóricos, en las pequeñas figuras que han sido llamadas Venus del Paleolítico, hasta llegar a través de un salto cronológico a la creación de dos artistas plásticos del siglo XX y del siglo XXI, quienes han asumido el cuerpo femenino como una de las temáticas centrales en su quehacer estético. El austríaco Gustav Klimt, quien nació en 1862 y murió en 1918, y el colombiano Fernando Botero, quien nació en 1932. Es sorprendente saber que en la historia de nuestra especie, las primeras manifestaciones artísticas de figuras humanas fueron de mujeres. Esto ocurrió en la etapa denominada Paleolítico y, según los estudiosos, abarca el periodo más largo de la historia evolutiva de la humanidad, desde que nos separamos de los homínidos para convertirnos de Homo habilis a Homo sapiens sapiens, como flamantemente nos hemos denominado. Todo este periodo abarca más de 2 millones de años. El Paleolítico se ha dividido en inferior, medio y superior. En el Paleolítico superior, los seres humanos, nos dicen los especialistas, ya poseían las mismas características que el hombre actual. Esta etapa se ubica en la última glaciación ocurrida hace 40,000 años y su fin se sitúa hacia 9,500 años antes de Cristo, cuando de manera brusca desaparece el arte paleolítico. ¿Cómo eran los hombres del Paleolítico y cuáles fueron sus manifestaciones artísticas? Los hombres prehistóricos del Paleolítico se organizaban en clanes de 20 a 25 personas. Eran nómadas y subsistían de la caza, la recolección de frutas y la pesca. Por tanto, eran depredadores y sus armas eran de piedra pulida de forma rudimentaria. Vivían en cuevas y su vestimenta procedía de las pieles de los animales. Los hallazgos arqueológicos indican que la expansión geográfica del arte del Paleolítico se dio hace 25,000 a 20,000 años antes de Cristo. Se ha clasificado en dos clases: el llamado arte mueble, mobiliar o portable, que los humanos podían transportar en su vida nómada. Se trata de representaciones plásticas o escultóricas de dimensiones limitadas y manejables, realizadas en piedra, hueso, marfil o madera. Las Venus del Paleolítico pertenecen a este arte prehistórico. Por otro lado, se encuentra el arte parietal rupestre, esto es, las pinturas y grabados que se ejecutaban sobre las paredes de las cuevas y cuyos motivos en un 90% giran en torno al mundo animal. Las Venus del Paleolítico que se han encontrado proceden de Europa, de países como Francia, Italia, Alemania y Rusia. Han sido fechadas en un periodo que abarca desde 30,000 a 20,000 años antes de Cristo. Miden unos cuantos centímetros, de 3 a 22 centímetros, y se representan desnudas, con pechos voluminosos, pelvis anchas, muslos fuertes, cabezas, brazos y pies pequeños y a veces ausentes. Y algunas figuras tienen una fuerte esteatopigia, es decir, glúteos prominentes. Son figuras anónimas, sin rasgos personales,
cuya intención evidente es acentuar los atributos femeninos y sus formas sexuales. Cabe preguntar por qué estas pequeñas esculturas portables que representan el cuerpo femenino son consideradas obras de arte. La respuesta es que toda obra de arte está dotada de valores no inmediatamente utilitarios, domésticos y de uso habitual. En el sentido práctico, al hombre prehistórico, estas estatuillas no le servían para enfrentar la difícil subsistencia cotidiana. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿cuál podría haber sido su función? No existe duda de que, como toda obra de arte, las Venus del Paleolítico fueron realizadas con una intención simbólica, ceremonial, religiosa, ritual o tal vez de prestigio. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que sirvieran como amuletos en el difícil mundo de los cazadores y recolectores prehistóricos. Otros proponen que representan a las primeras diosas madres, en las que se exalta la fecundidad y la capacidad de procrear a la especie humana. Sobre la interpretación de estas figuras no hay certezas ni verdades, pero lo que al hombre contemporáneo le parece evidente es que se trata de figuras abstractas que nos muestran que el hombre del Paleolítico era capaz de sustituir la simple representación de la realidad por modelos expresados de forma simbólica. Estas esculturas van más allá del arte naturalista y mimético y son el resultado de un pensamiento abstracto que posiblemente refleja no solo sus concepciones religiosas, sino el papel importante que tiene la mujer como sustentadora de la especie. Pudieron haber sido ídolos de la fertilidad o imágenes sagradas de los poderes de lo femenino que da vida y alimenta. Pero lo que sí es sorprendente es que por primera vez en el Paleolítico aparece la figura de una mujer grávida, tal vez como símbolo de la fertilidad y por tanto de la vida. Vamos a dar un salto cronológico para hablar del pintor austríaco Gustav Klimt, quien ha sido considerado un maestro del erotismo que abrazó con todas sus consecuencias el programa modernista de integración de la pintura, las artes decorativas y la arquitectura, como un todo homogéneo. Sus críticos hablan de la omnipresencia de lo femenino en su obra, en retratos y alegorías. Sin embargo, el significado de lo femenino en su obra ha provocado controversias en la crítica, pues por un lado se presenta al pintor como promotor de una imagen moderna y liberada de la mujer, y por otro se plantea que enfatiza su condición hermética y hasta amenazante. Si observamos atentamente sus pinturas, veremos que para Klimt la mujer simboliza la imagen de la vida y de la muerte y representa todo lo enigmático, lo que no se somete a la razón y a la ciencia. Realizó miles de dibujos eróticos que nunca mostró en vida y podemos decir que mira a la mujer con la distancia que le impone su género, enfrentándola como un ser inaccesible y misterioso, a pesar de su perseverante empeño de hurgar en su intimidad. Realizó controvertidas pinturas de mujeres desnudas en gestación que desafiaron los tabúes morales de su tiempo. Uno de sus temas recurrentes fueron los bellos cuadros alegóricos sobre la maternidad, en donde podemos contemplar madres jóvenes abrazando a sus pequeñas hijas.
En la alegoría titulada Las tres edades de la mujer, hay una síntesis simbólica de lo que para este pintor representó la figura femenina en su obra, vida y muerte, misterio y una búsqueda de la esencia femenina. Por otra parte, el pintor colombiano Fernando Botero, en una de las entrevistas que le hacen, manifiesta que las mujeres son lo más bello que existe en la naturaleza, idea que demuestra en su obra escultórica y pictórica, pues sin duda son su motivo central y recurrente. Las ha representado en casi todos sus roles y facetas, como madre, hija, reina, prostituta, etc. Y también ha pintado y esculpido los mitos fundamentales sobre la mujer en el mundo occidental. Eva, Danae, Venus, entre otros. Solemos hablar de las gordas de Botero, por su peculiar estilo volumétrico, que singulariza toda su obra. Ante eso, Botero dice, no pinto gordas, pinto volúmenes. Lo que me interesa es la sensualidad de las formas. Lo que sí nos resulta claro es que en sus pinturas y esculturas la imagen femenina resulta ajena a la idealización de la belleza. Sus mujeres son voluptuosas y algunas de ellas revelan un aspecto trágico cómico del que hablan sus críticos. El mismo Botero explica que no pinta con modelos, que las mujeres de sus cuadros y esculturas han salido de su imaginación y son mujeres latinoamericanas. Carlos Fuentes, en el prólogo al libro Mujeres de Botero, que reúne 180 de sus cuadros, de forma encantadora y sensible, se alía con el pintor al afirmar que las mujeres de Botero no son gordas, solo ocupan un gran espacio. Ellas están hambrientas de espacio. Por último, cabe preguntarnos, ¿qué nos maravilla de este artista latinoamericano? Botero, al igual que los artistas del Paleolítico que esculpieron las Venus y también el propio Gustav Klimt, buscan indudablemente develar la esencia de lo femenino. La desnudez de la mujer los fascina y los enfrenta al enigma que representa ese otro sexo capaz de generar vida, capaz del erotismo y de ejercer la maternidad para que la especie humana continúe. Es en este sentido que podemos corroborar que la figura femenina desde todos los tiempos ha sido y seguirá siendo un motivo central en el arte pictórico y escultórico de la humanidad. Vamos a ver con las pinturas y esculturas para poder integrar todo esto que acabamos de exponer. Pues aquí vemos lo que mencionaba, como en esta pequeña figurilla lo que predomina es la exaltación pues de los senos, de la cadera, de la parte púbica, es decir, de la maternidad y de la capacidad nutricia que tiene la mujer. Esta es una de las, tal vez de las más conocidas y estudiadas Venus, es la Venus de Willendorf y se data de 25 a 20,000 años antes de Cristo. Esta figura en piedra caliza de la diosa grávida prehistórica, con los atributos femeninos relacionados con la fertilidad muy resaltados, es la más popular de cuantas se conocen. Mide 11 centímetros y fue hallada en Willendorf en 1908. Se conserva en el Museo de Historia Natural
de Viena y Austria. Y ustedes vean aquí cómo es impactante esta intención que hay en el artista del Paleolítico de no ponerle un rostro, porque tal pareciera ser que no quiere representar a una mujer, sino más bien simbolizar. Es decir, es un símbolo, el símbolo de la fertilidad, el símbolo de la maternidad. Y aquí tenemos otra de las pequeñas Venus, pequeñas figurillas, la de Lesburgue. Y nuevamente vemos estos senos verdaderamente voluminosos, la cadera, la zona púbica, nuevamente esta exaltación, y no tiene rostro, al igual que otras. Esta es muy impactante, es un bajorrelieve que está en una pared exterior de una cueva. Le dan fecha de 25,000 años antes de Cristo, y bueno, aquí nos dice que es muy evidente cómo el brazo izquierdo está tocando un vientre voluminoso, y nuevamente no hay facciones, no hay una cara dibujada. Y esta es la que ya vimos también, que la encontraron en Italia. Esta también la encontraron en Italia, y aquí vemos verdaderamente la ausencia de un rostro, de una cabeza bien formada. Otra de las Venus importantes, la Venus de Grimaldi, también en Italia, y volvemos a ver la misma simbolización. No hay rostro, senos prominentes, caderas, zona púbica exaltada. Y bueno, pasamos a Gustav Klimt, que es uno de los pintores alemanes más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde, bueno, parece que casi la totalidad de sus retratos son femeninos. Aquí en esta pintura podemos ver, titulada Judith, este encuentro entre, bueno, en realidad lo que está simbolizando es a la femme fatale, ¿verdad? De la época que él vivió. Si ustedes ven, tiene aquí una cabeza, y a qué hace relación, pues a la historia bíblica del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la historia cuenta que Holofernes, que era un soldado de Nabucodonosor, iba a atacar Israel con un enorme ejército, y bueno, lo que hace Judith es salir en la noche, era una mujer viuda, con su doncella, llegar a la tienda de Holofernes, seducirlo, emborracharlo, y ya cuando estaba dormido le corta la cabeza, sale con ella escondida, y después los israelitas ponen a la entrada pues del pueblo en la cabeza del soldado, y todo el ejército se va en desbandada. Es considerada una heroína, pero vean ustedes el rostro, esta actitud de mujer fatal que Klimt le adjudica. Y aquí vemos su autorretrato. Esta es una pintura que toma como tema pues un mito griego. Si ustedes recuerdan el mito, es Dánae, la cual, bueno, es encerrada por su padre en una cueva para que no tenga posibilidades de embarazarse, porque un oráculo le había dicho al rey que su nieto lo iba a matar, y como la única hija que hubiera podido darle un nieto era Danae, la encierra. Pero Zeus, bueno, con todas sus artimañas, se transforma, se metamorfosea en lluvia de oro y la fecunda, ¿sí? Y vemos todo el estilo de Klimt en este cuadro. Y este cuadro que ya vimos hace rato, ¿verdad? Que es un homenaje realmente a lo que vendría a ser la maternidad. Y esto nuevamente que en su época fue verdaderamente censurado, porque este tipo de temas no eran llevados a la pintura. Y estas hermosas son detalles de otros cuadros. Tiene dos crías, dos niñas, y este es un detalle del cuadro que tenemos aquí. Si ustedes ven, ¿qué simboliza? Pues la mujer ya anciana, decrépita, vieja, a punto de morir, la mujer joven que es capaz de dar a luz y procrear y generar la vida y reproducirla. Y bueno, pasamos con Botero. En el primer cuadro pues está el autorretrato del propio pintor, y estas figuras verdaderamente fascinantes,
que les digo que han sido denominadas las gordas de Botero. Y volvemos a decir lo que Carlos Fuentes, de manera verdaderamente graciosa, dice: las mujeres de Botero no son gordas, solo ocupan un gran espacio. Ellas están hambrientas de espacio. ¿Sí? Y vamos a ver, esta comparación me pareció muy sugestiva porque estamos contrastando un artista del siglo XX, siglo XXI, vive Botero todavía, por fortuna, y esta antiquísima representación de lo femenino. Si ustedes ven, no hay realmente ninguna diferencia. Es la representación y la exaltación de la feminidad. E inclusive como el rostro aquí en la escultura de Botero voltea la cara para no dar al que está mirándola, al espectador, la cara, porque tal vez es lo de menos, igualito que en la ausencia de facciones en esta pequeña figurilla escultórica del Paleolítico. Y bueno, un homenaje de Botero a la maternidad. Y aquí, bueno, también Botero recurre a los mitos. Si ustedes recuerdan, bueno, este Zeus que se metamorfosea ahora en cisne para seducir a Leda, la esposa del rey de Esparta. El mito cuenta cómo inmediatamente después de que está con Zeus se va pues a la cama con su esposo y pone dos huevos. Un huevo es pues los hijos de Zeus y el otro del rey. Del primero pues nace nada menos que Pólux y Helena. Helena de Troya, la de la Ilíada, y en el otro huevo nace Clitemnestra, la esposa de Agamenón, y Cástor, ¿verdad? Bueno, también vemos cómo recrea los mitos femeninos, donde la figura femenina está presente. Y bueno, volvemos a ver estas formas sensuales, voluminosas, armoniosas, por supuesto, y bellas, me parece a mí. Y estas últimas también, acuérdense que no tiene modelos, dice él no usa modelos. Y estas últimas que a mí me fascinan. Bueno, acá si se dan cuenta, el mito de Eva, ¿sí? Tiene la pequeña manzana, otras manzanas, nace el símbolo de la tentación y la serpiente que va rodeando su pierna, rumbo a la parte superior. Y esta hermosísima pintura, donde vemos a una mujer lectora, que reproduce en varios cuadros. Aquí tenemos, y con él cerramos, a otra mujer hermosamente desnuda con libros, es decir, leyendo, pensando, reflexionando. Y bueno, eso es todo. Agradezco muchísimo su atención. Gracias.